buenos días, saludos a todos, bienvenidos a otra entrega más de InnoBytes, saludos desde Panamá. Hoy, Noemí, buenos días, saludos, en un ratito les presentamos a nuestro invitado especial. Muy Noemí, buenos saludos, días. ¿cómo estás? Muy buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días Roberto, Marcos, un placer. Sí, ahora les presentamos a Marco, pero como es de tradición acá, producción, yo quiero, antes de presentar a Marcos, poner un quote como que inspira un poco sobre nuestro invitado de hoy. Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que han fracasado es la perseverancia. Noemí, ¿qué te parece? Hoy tenemos un fantástico ejemplo de un emprendedor de alta trayectoria, con 30 años de arduo trabajo, y muchas veces contamos la historia acá en escala de los emprendedores cuando están empezando, pero hoy nos toca la grata y dicha visita de alguien que ha tenido una trayectoria completa de toda una carrera, de cómo fue esa carrera, y luego finalizar eso con éxito. ¿Qué te parece, Noemí? Definitivamente el quote va a tono con el invitado de hoy y realmente una historia muy inspiradora que queremos compartir hoy, una trayectoria tremenda y pues, en fin, yo creo que nuestra audiencia va a estar muy contenta de conocer a Marcos Escamilla. Marcos, buen Marcos, día, bienvenidos. Un gusto, un placer. bienvenido. Buenos días. Queremos Para conocer de servirles. ti, Marcos, queremos conocer de ti. Yo creo que más que introducciones y todo lo demás, yo creo que la audiencia quiere conocer quién es Marcos Escamilla, pues evidentemente a nivel de emprendedurismo, pues un ejemplo a seguir y queremos compartir la historia, ¿no? Queremos que nos cuentes quién eres y tu trayectoria. Cuéntanos un poquito. Claro, con gusto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Desearles muchos éxitos de antemano en este programa, a todos los que vengan y todos los que ya se hicieron. Igual, desearle lo mejor a la audiencia, muchos éxitos y bueno, como lo dice el inicio de este programa, hay un tema ahí relacionado con la perseverancia y hay más temas que hacen que el emprendedor se convierta en empresario, que es lo que a mí me pasó. Bueno, yo arranqué los proyectos en los albores de los 90. Yo tengo 52 años en este momento y empecé en una época donde la tecnología también era un albor, estaba iniciando allá en los 90. Empecé básicamente con los dedos porque yo tengo la ventaja, podría decirlo de esa manera, de que mis experiencias han basado, sabiendo que hay otros que tienen otras ventajas, pero mi ventaja fue lo que para muchos es una desventaja. Yo inicié en la base de la pirámide. Básicamente, yo cuando inicié los proyectos o cuando yo inicié esta ilusión, que era sencillamente una ilusión, así empiezan las ideas, por una ilusión, por un pensamiento, por algo que usted ve, por algo que usted se imagina. Eh, Realmente es solo un pensamiento. Plasmarlo es lo que se convierte en algo inspirador y está ligado a la perseverancia. Entonces, en ese sentido, yo inicié en los 90, en una época donde básicamente por temas familiares de la base de la pirámide, tuve que dejar hasta el colegio, tuve que empezar a trabajar en lo que fuera. Trabajé de bodeguero, trabajé una serie de labores muy respetables, pero de la base de la pirámide donde probablemente el futuro no estaba ahí y uno pues le nace o esa estrella o esa chispa que tiene ahí dentro lo hace desarrollarse y también con las personas que están alrededor y el aprendizaje que uno puede obtener de muchas personas lo hacen a uno desarrollarse poco a poco, porque imagínense ustedes que cuando yo empecé o me imaginé lo que le llamábamos antes computación, que ahora es tecnología, ¿verdad? O cómputo se le decía antes, centros de cómputo, jefes de cómputo, ahora todo eso cambió, ¿verdad? Todo esto es el CIT, ahora ya no se maneja ningún término que se manejara antes. De hecho, antes se dependía de los departamentos de contabilidad de la tecnología, ahora la tecnología es la sangre que corre por las venas de las empresas y los directores de tecnología son parte de la junta directiva de las empresas. O sea, esto ha cambiado tremendamente. Sin embargo, para cerrar yo, mi inicio fue ya en los albores, como decía, los 90. Arranqué básicamente de cero. A mí me regalaron una computadora de aquellas de monitor paperweight o los monitores que eran verdes y así empecé a programar algo que me ilusioné y empecé a programar software para entidades de ahorro y crédito y después en el tiempo entidades financieras. Pero sí se arrancó de cero y poco a poco me fui desarrollando en un entorno donde básicamente tenía todas las de perder, ¿verdad?
pero creo que nada de esto, la parte académica fue algo que para mí siempre fue un reto. O sea, yo dije, ok, yo tengo que terminar mi colegio. Yo estoy en un colegio nocturno, donde muchas personas les cuesta tremendamente. Yo tenía que trabajar en el día, entonces tuve que entrar a estudiar, sacar mi secundaria en la noche. Después entré en la universidad, después saqué la ingeniería. Me enfoqué muchísimo en sacar una maestría en INCAE, que es una institución muy respetable a nivel latinoamericano. Yo saqué mi maestría ahí, saqué un programa de alta gerencia, después estudié en el MIT. O sea, he tenido una serie de cosas muy interesantes en mi vida que no nos va a dar tiempo, o sea, como introducción no me da chance, pero sí debo decirte que la parte académica, la parte cognitiva, el conocimiento, el aprendizaje es indispensable para cualquier persona que se desarrolle como emprendedor y quiera ser empresario. Entonces, si bien es cierto, nosotros los emprendedores somos cabezones, como decimos aquí en Costa Rica, que es donde me encuentro en este momento, en la provincia de Heredia, muy cerca de San José, pero también tenemos que tener la mente abierta a las ideas y los consejos que nos dan personas que tienen ese nivel de conocimiento, que ya ellos vivieron esas experiencias. Entonces, en ese sentido, para ir cerrando, yo arranqué en los 90, arranqué de la nada, arranqué de cero. Fue un camino tortuoso. Sin embargo, uno de los aprendizajes también, de los muchos que he tenido, fue compartir, ¿verdad? Uno no puede pensar de que uno lo puede hacer todo. Un emprendedor no puede decir, yo lo voy a hacer todo, porque si yo pongo esto mal, otra persona lo va a hacer mal. Bueno, hay que arriesgarse, hay que arriesgarse, hay que empoderar a la gente, hay que colaborar con las personas, hay que desarrollar un ecosistema compartido, ¿verdad? Hay que desarrollar un nivel donde usted tenga personas alrededor que se conviertan en socios, buenos compañeros, amigos, y desarrollar un proyecto de cero, que fue lo que yo hice. Y bueno, ya pasaron 30 años y como lo hablaremos después, yo ya me retiré. O sea, básicamente estoy en un proceso donde ya me retiré, volveré probablemente al mundo de los negocios, pero este año ha sido un año de transición porque yo vendí la empresa que por 30 años tuve básicamente, que se llama Cuarzo Tecnología. Es una empresa en Costa Rica que es líder de su sector financiero, trabaja con asociaciones celeristas, cooperativas, entidades financieras, y en Centroamérica también. Entonces, en ese sentido, pues ha sido todo un camino, todo un recorrido. Hay una serie de anécdotas, experiencias, pero bueno, les doy la palabra porque yo sé que pueden haber otras preguntas. Wow, qué gran historia. Me encanta la historia. Me encanta la historia, Marcos, de verdad. Qué bonita y qué gran ejemplo de lo que hablamos al principio de la perseverancia. Tú eres como que realmente eso concretado en realidad en esa historia que acabas de contar y me llevo el aprendizaje que muchas veces la gente dice que no, que para qué la universidad, que no sé qué, que me salgo, pero yo creo que a pesar de todo lo que ya tú estabas construyendo, seguiste aprendiendo y nunca dejaste de aprender. Así que eso es como que otro gran mensaje que me llevo de lo que nos acabas de contar. Yo tengo varias preguntas, no sé si Noemí tiene una, pero de la historia que acabas de contar, una rapidito. Esa primera computadora que te regalaron, cuánta memoria y eso tenía. Y siempre para comparar es que, wow, la supercomputadora, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas la primera computadora donde comenzaste a escribir este código? ¿Qué era? Solamente por curiosidad. Sí, yo me acuerdo que era de procesador Intel. Eran esas computadoras que le llamábamos clones en aquella época, los llamados clones. Sí. Lo que traía adentro era DOS, era un disco duro de 5 gigas, tenía 256K de memoria, lo que para hoy son 32 megas, ¿verdad? Lo que para hoy un disco duro de estado sólido, pero en aquella época eran discos duros de 5 1/4, era un disco gigante los que traía esa computadora. Y bueno, yo me acuerdo que esa computadora a mí me la regalaron, o sea, básicamente fue un regalo que me dieron en la empresa donde yo trabajaba, en la bodega, porque yo era muy ilusionado con el tema de la tecnología. Bueno, y eso me inspiró a empezar a estudiar. De hecho, yo fui de los primeros que estudió Lotus 1, 2, 3 en aquella época. Este tipo de herramientas, X3, WordStar y herramientas que ya no se usan, pero eran en modo EOS. Sin embargo, yo empecé a programar en Lotus, lo que para mucha gente programar ahora, hacer JavaScript o desarrollar hace poco JSON y otras cosas que le han integrado al Excel, ¿verdad? Que es una plataforma poderosa para desarrollar, y lo pegan a Power BI y todo este montón de cosas. Bueno, lo que teníamos en aquella época era Lotus y Lotus 1, 2, 3. Lotus 1, 2, 3 y macros, eso era lo que se hacía, pero así yo hice un software de planillas
y yo se lo doné a la empresa en ese momento, porque fue una ilusión para mí programar, me ilusioné. Yo creo que uno como emprendedor, cuando uno inicia, ¿verdad? Porque a mí el cambio de emprendedor a empresario ya fue hace muchos años, Sí, pero siempre me queda la chispa de emprendedor, yo espero volver a emprender. Sin embargo, creo que la ilusión está por encima de cuánto te vas a ganar. Si una persona cree, pienso yo, es mi criterio, de que va a desarrollar un proyecto para ver cuánto se va a ganar de emprendedurismo, ¿verdad? De emprendedurismo, entonces pueda que esté equivocado. Yo voy a desarrollar un proyecto como emprendedor porque me gusta, porque me llama la atención, porque voy a meterle el corazón. Entonces, y el alma. Evidentemente, la parte de desarrollo del negocio es, sin duda, es parte de todo esto, pero me tiene que gustar lo que voy a hacer para yo poder entrarle totalmente. Entonces, esa es la vida del emprendedor. Tiene que haber corazón, tiene que haber alma, tiene que haber una disposición, una disponibilidad 24/7. O sea, que es un tema donde el salario probablemente al principio no sea parte de ese proyecto, pueda que sea 1 año, 2 años donde las cosas no llegas a flote, pero ese es el desarrollo de un emprendedor. Cuando el negocio ya empieza a carburar, como decimos nosotros, ya las cosas cambian. Pero sin duda, cuando uno inicia como en mi caso, yo inicié con las uñas, realmente no tenía mucho, pero sí tenía una gran ilusión, ¿verdad? Tenía una gran ilusión, tenía otro trabajo que no me daba lo suficiente para poder desarrollar una empresa. Sin embargo, por economía de escala, empecé poco a poco, y así fue como la empresa se desarrolló y nosotros llegamos a tener más de 500 clientes, 700 clientes en todo Centroamérica. La wow, empresa se desarrolló tremendamente. Llegamos a tener wow. más de 80, 90 empleados, muchas conexiones con gente en otros países, socios de negocios, etcétera, etcétera. Pero sin duda todo esto es parte del desarrollo de una empresa donde uno sabe de que entregarse a un proyecto es un tema, es un plan de vida básicamente, ¿verdad? Es un plan de vida, es un plan de vida. No, mira, a mí me parece esta historia fabulosa, en verdad. Ahora, es más, ahora que conozco más de la historia, qué gran regalo ese que te dieron primero de la computadora, ¿eh? Como que inspiró esa chispa para arrancar. Wow, me encanta la historia Marcos, realmente, Marco. Sí, Marcos, yo creo que tú mencionaste algo importante al principio de la conversación y es la colaboración, ¿sabes? La colaboración y bueno, con tu alma de emprendedor y todos los desafíos que enfrentaste en tus inicios, en algún momento caíste en cuenta, oye, yo tengo que trabajar con otras personas, tengo que buscar conexiones, tengo que buscar colaboración. Cuéntanos un poquito de eso y cómo te cambió la perspectiva, ¿por qué? Porque obviamente uno, a veces como emprendedor, uno dice, ¿sabes qué? Yo puedo hacerlo, yo sé más que todos y realmente no necesito nada y yo lo voy a hacer porque me gusta, porque estoy apasionado por mi proyecto y yo sé que yo lo puedo hacer, pero digo, al final del día yo creo que, bueno, vivimos en un mundo totalmente cambiante y me pareció interesante que mencionaste una de las cosas más importantes que te diste cuenta en ese momento fue la colaboración. Entonces cuéntanos un poquito cómo caíste en cuenta y cómo lo desarrollaste. Sí, a ver, evidentemente no es lo mismo, ha cambiado un poco lo que es la colaboración de hace 30 años a la colaboración que es hoy, ¿verdad? Hoy, si usted necesita desarrollar parte de su proyecto, usted lo puede exponer en ciertos sitios web en Internet, y si es un proyecto de tecnología, vamos a pensar que está en la nube, que es evidentemente el camino, o sea, 100% cloud, y ese proyecto, hoy en día, usted va a hacerlo basado en Kubernetes, por ejemplo. Entonces vas a encontrar gente en la India que te va a desarrollar ese pedazo de código, esa parte de código fuente. Entonces usted no tiene que como que tener esas personas a la par. Sin embargo, hace 30 años no había otra forma más que tener una persona junto a usted y con esa persona desarrollar el proyecto. Yo recuerdo que cuando yo inicié, es muy curioso, cuando yo inicié el proyecto que yo le llamé Codeas, así es como se llama la herramienta, la plataforma, el IP, como se le dice, la propiedad intelectual que tiene Cuarzo, se llama Codeas, y ese es el software financiero. Y cuando se desarrolló ese software, que el nombre no ha cambiado, es el mismo de siempre, yo lo empecé a programar, y yo empecé a programar la parte de ahorro y crédito, que era la parte financiera que yo quería hacer, ¿verdad? Sin embargo, la parte de contabilidad y la parte de bancos, la parte bancaria y contable, yo no la tenía desarrollada. Para la expectativa que yo ya tenía en aquella época, según mis intenciones de lanzar ese producto,
porque ya había mercado para ese producto, pero no habían productos de ese tipo en aquella época, que esa fue una de las ventajas que yo tuve. Yo estuve, eso era un mar azul ahí, ¿verdad? Era una oportunidad tremenda de desarrollar un proyecto. Entonces, a mí lo que pasó en aquel momento fue que contacté a un amigo y le dije que era un amigo que había conocido en una empresa, que si él no había desarrollado un software de contabilidad de bancos, y él me dijo que sí. Y lo intercambiamos. O sea, hicimos trueque. Y les voy a contar esto así de informal que suena, pero así fue y así se desarrollan las cosas cuando uno está empezando. Él me dijo, Marco, yo tengo un Honda Civic pequeñito. Me dice, no lo puedo usar porque las llantas del carro están malas. Digo, yo, ok, yo le compro las llantas del carro y usted me da el software de contabilidad y bancos. Y me dice, ah, sí, perfecto. Y así fue. Así fue en esa época. Me dio el software, lo conectamos, lo integramos. Los dos somos amigos hasta la fecha. De hecho, después él estudió Derecho, ahora es abogado. Somos medio locos los informáticos o los que estamos en esto. Y así fue como empezó el proyecto. Tiempo después, bajo una serie de circunstancias que llegaron a mi vida, que siempre fueron positivas, porque yo siempre digo, a todas las presentaciones que yo voy o que tengo oportunidad de dar algún consejo, siempre yo digo que lo bueno y lo malo siempre es bueno. Lo malo te da un aprendizaje. Usted no puede decir de que lo malo es malo, per se, ¿verdad? Porque lo bueno y lo malo es bueno. Cada cosa que te pase siempre te dará un aprendizaje, te va a hacer más fuerte, te va a generar skills que usted ni cuenta se da que esos shells de protección se los está dando todo eso malo, eso que usted considera que es negativo, que le está pasando. No, venga, acéptelo y tienes que luchar con eso. Y una vez que salga adelante de eso que pasó, le queda una tremenda experiencia y le genera un shell, ¿verdad? Entonces, así fue como yo inicié. Tiempo después, yo estaba solo y encontré mercado para el producto. Entonces busqué un periódico nacional que ya otra vez, ya eso no existe. Ahora son modelos de marketing, sí, y todo este tipo de cosas que se manejan ahora en redes, pero en aquel momento era un diario nacional. Ahí era donde usted ponía un anuncio y se me ocurrió ir a poner un anuncio en una parte que se llamaba Economía y Finanzas, me acuerdo como si fuera ayer, y me dijo el señor, tengo un espacio pequeñito para su presupuesto, yo puedo poner ahí que usted tiene ese software, CODEAS de ahorro y crédito. Y yo le dije, perfecto. Y me acuerdo que él me decía, son los miércoles el día ideal para que la gente vea el diario. Yo le dije, perfecto. Y a partir de ese momento yo empecé a crecer porque me empezaron a llamar en el teléfono que yo no tenía teléfono en la casa, era un teléfono en otro lado y entonces me avisaban y así arranqué totalmente sin nada y empecé a vender la plataforma. Hay una característica que voy a decir en este momento que fue una decisión que yo tomé, que fue ganadora. Pero bueno, yo empecé de ese modo y ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba una persona yo ocupaba una oficina pequeñita y alguien que atendiera las llamadas para yo visitar a los clientes. Y ahí fue cuando contraté una secretaria. Fue la primera persona que yo contraté. Después, y eso fue en un periodo tal vez de un año, un periodo muy corto, también me di cuenta de que yo no podía seguir programando solo yo. Necesitaba otras personas que programaran conmigo. Entonces saqué un anuncio y contraté otro programador. Y entonces, de casualidad, era una persona que yo conocía, que por cierto lo vi el año pasado, después de 30 años. Nos vimos el año pasado. Y después saqué un anuncio y contraté otro programador. Y así fue poco a poco, donde me empecé a llenar de gente a mi alrededor para poder compartir mi conocimiento, sabiendo que había riesgo. Siempre hay riesgo. El riesgo de nosotros es que se te lleven el código fuente y alguien lo vaya a vender en otro lado o con otro nombre. Esas cosas pasaban en aquella época y pasó. Y a mí me pasó 2 veces. Sin embargo, cuando usted tiene la convicción y usted es self-confidence, como se dice, ¿verdad? Usted sabe que cualquier cosa que te hagan, otra vez va a ser un aprendizaje. Entonces eso no pasó nada. Una vez me llamó un cliente y me dice, me doy cuenta que alguien está vendiendo un software como el tuyo en otra parte. Entonces hicimos las averiguaciones y fue una persona que trabajó con nosotros varios años y se llevó una copia. Son cosas que pasan, pero compartir y desarrollarse en un ambiente donde seamos varios y no sea solo yo, es indispensable para poder hacer una empresa. Ahora, un detalle importante que sucedió en aquella época fue que yo siempre dije, para yo poder subsistir, yo necesito cobrar una mensualidad, lo que le llamamos el fee.
Eso es un proceso nuevo, eso es algo que hace 20 años para acá o 15 años para acá nació en la nube. Si ustedes recuerdan, antes usted compraba el Excel, compraba el Windows, compraba esas plataformas. Bueno, en esa época yo ya rentaba el software, yo ya cobraba un fee mensual, algo que era para muchos una estupidez. Decían, ¿qué te pasa? Véndalo. Y yo no, yo puedo cobrar una mensualidad, ¿cuál es el problema? Tiempo después, y cuando yo ya estudié, eso fue antes de que yo sacara la maestría, inclusive estaba estudiando la ingeniería informática. Mucha gente me decía, hombre, vos hiciste algo que después vino, que es el modelo que hoy por hoy tenemos nosotros. Nosotros sabemos de que estas plataformas con las que estamos haciéndole ver a la gente esta experiencia son plataformas que se pagan con un fee, ¿verdad? Usted no compra esta plataforma y ahora el Office 365 es un fee, ahora el Windows se convirtió en un fee y ahora todo es un fee, lo que para mi empresa fue un desarrollo tremendo, porque yo tenía un ingreso fijo y cuando usted tiene costos fijos, tiene que tener un ingreso fijo. Ese es un problema gravísimo de muchas empresas, obviamente, que tienen costos fijos, pero tienen ingresos variables. Entonces hay una carrera mensual, hay una competencia mensual para poder obtener un flujo de caja para poder salir adelante con la empresa. Que ese es un término ya un poco más aburrido hablar de eso, pero que a mí me gusta también. Pero ya después yo tuve que aprender, entenderlo, y algo muy importante que también quiero decir acá es de que uno muchas veces deja a un lado la contabilidad. La contabilidad, si bien es cierto, como lo dicen los expertos, es un retrovisor, es cuando uno va manejando y tiene aquí un retrovisor y usted vuelve a ver y usted va hacia atrás. La contabilidad es el pasado de la empresa, el pasado cercano, pero es indispensable para poder determinar el futuro. Muchas personas desarrollan una empresa y hay empresas gigantes que los CEOs y los líderes no saben nada de la contabilidad. Y hacer un análisis de ratios, un análisis financiero de tu contabilidad es indispensable para saber cuál es el mejor camino que usted puede tomar como emprendedor. Desde que usted empieza como emprendedor, la base fundamental para poder desarrollar el negocio es entender la contabilidad. Mucha gente lo maneja con un tercero. Ese tercero tal vez le cobra $50 al mes, no le cobra nada para darle una contabilidad de papel. Y ese no es el camino. Entonces, hay algunas cosas que uno aprende en el camino que usted dice, bueno, si esto lo manejo ordenadamente y otras cosas las voy manejando de manera ordenada, no tengo por qué fallar. O sea, fallar es bastante difícil, sabiendo que hay competencia, están las fuerzas de Porter y hay un montón de cosas que podemos hablar, ¿verdad? Digo un poco tal vez más técnicas, pero sí hay algo que una vez, debo decir también acá, lo dijo Michael Porter, mismo, de las fuerzas de Porter, y lo dijo en INCAE, y él dijo, si usted cumple con lo básico, va a ser exitoso. Entonces, de nada sirve que yo desarrolle un proyecto si estoy dejando migajas en el suelo y no las estoy juntando, o sea, no me estoy ordenando. El orden es parte de la perseverancia. Y bueno, les doy la palabra. Oye, qué interesante, Marco. Mira que has tocado varios temas ahí que a mí me parecen fascinantes. Y son varios, pero me queda el tema de cómo hace en los 90 era tan difícil arrancar una empresa que tú tenías que, buscar computadoras, a dónde montar software y no sé qué. Y ahora, como tú dijiste, en la nube, arrancas en Amazon Cloud y te buscan los programadores en India. O sea, no hay excusa. Seguro nosotros la tuvimos mucho más dura en aquellos tiempos para hacer una empresa que ahora mucho más fácil. Y lo otro también es que eso que tú acabas de decir, hacer una empresa, a pesar de que tienes la pasión y es el software y tienes que saber tecnología, especialmente si es de tecnología, los temas de contables, legales, etcétera, el orden va de la mano para ser exitoso, pero al mismo tiempo, esos son como bloques. Cada uno de estos bloques ordenados mejora la posibilidad de éxito de tu empresa. Así que es algo como para tener en mente ahí súper claro. Bueno, antes de seguir, Marco, nosotros acá en producción queremos correr un video súper cortito de escala sobre nuestra iniciativa del Venture Club Latam y luego regresamos para seguir conversando contigo. Así que, producción, ayúdenos con el video ahí, por favor. Dos grandes iniciativas convergen para construir un legado escalable y sostenible en América Latina. Bienvenidos a Escalatón y Venture Club Latam. Uniendo la pasión por la innovación y sostenibilidad con la inteligencia en las inversiones. Creamos un ecosistema donde las empresas con potencial de escalamiento crecen y se impulsan hacia el éxito. Construimos un legado duradero que trasciende fronteras y transforma realidades.
cada paso es fundamental, desde la identificación de soluciones escalables hasta su riguroso análisis y cuidadosa preparación para alcanzar el siguiente nivel. Únete a esta travesía transformadora y sé partícipe de cada logro. Escalatón y Venture Club Latam, unidos para construir un futuro sostenible y escalable. Súmate a este legado transformador. Descubre cómo puedes sumarte y ser parte de este legado. Únete a nosotros hoy. Noemí. Sí, Bueno, realmente ese es un video bien bonito. Bueno, Marcos, no sé si habías escuchado de estas dos iniciativas, Escalatón y Venture Club Latam, que convergen desde Panamá para el resto de Latinoamérica. Escalatón es una iniciativa que busca identificar soluciones innovadoras que atienden retos de sostenibilidad. Sostenibilidad en estos momentos es una prioridad mundial y nosotros estamos en búsqueda de soluciones innovadoras que puedan atender esas necesidades. Y Venture Club Latam, con el apoyo de otros actores del ecosistema, se suma también a la iniciativa precisamente para complementar. Y una de las cosas que no hemos conversado hoy es, bueno, en esa ruta del emprendimiento, en algún momento también se necesita crecer la empresa y para poder crecer la empresa, en ocasiones se necesita la inversión. Entonces, para eso estamos lanzando Escalatón y Venture Club Latam y bueno, aprovecho la oportunidad para la audiencia que nos escucha, que se sumen, que visiten la página web escalatón.com y ventureclublatam.com. Innovadores, empresas, startups, scale-ups que estén buscando escalar al siguiente nivel, pues las estamos buscando. Y estamos ya arrancando, así que bueno, ya es sumarse hoy. Así que cuéntanos un poco. Sí, y Noemí, gracias por la intro. Y Marcos, como estábamos hablando hace un rato, este tema de esas cositas que tú vas recogiendo del camino para que la empresa tenga orden, la Escalatón y el Venture Club lo que quieren es, después de que nosotros juntamos personas que ya han tenido esa experiencia, si nosotros podemos de regreso darles a estas empresas ese conocimiento para que en vez de acorten ese camino y ayudar a que mejoren posibilidades de éxito. Entonces es buscar esas ideas nuevas, sets de ideas innovadoras y luego también tener una red de personas con experiencia que les ayuden a cortar la brecha y llegar más rápido al éxito. Así que un poco relacionado a lo que estamos conversando hoy y bueno, es una iniciativa que estamos corriendo acá desde Escala. Pero nada, regresemos un poco a la conversa, Marco, y por ahí... Pero me interesa hacer un comentario en relación a eso que ustedes están diciendo y al video, y es lo siguiente, a ver, si no hay una iniciativa como esta que acelere la empresa, el camino tuyo es más duro. Situación que me pasó a mí. El camino es más duro. A ver, se hablaba anteriormente, lo voy a conectar con el tema académico. Se dice, ustedes saben que las redes sociales, y según los últimos estudios, determinan que hasta el 85% de lo que usted está viendo es mentira. Esto que estamos viendo hoy es verdad. Usted no es verdad. Pero hasta el 85% de las cosas que se ven en TikTok y en otras redes sociales, ¿verdad? No son ciertas, pero muchas personas creen que son ciertas. Ese es el truco, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Hablábamos de la parte académica. Se dice que es que las universidades no te dan habilidades blandas. Claro que las dan, por supuesto que las dan. El contacto con los compañeros es una habilidad blanda per se, natural. No hay necesidad de que yo te dé un curso de habilidades blandas. Yo estoy hablando con otra persona ya. Eso es una habilidad blanda. Adicionalmente a eso se han actualizado. Ellos han tenido ciertos updates donde han determinado que la generación X, la Y, necesitan ese tipo de know-how. Ese conocimiento lo requieren. Entonces, yo siempre voy a invitar a cualquier persona que esté a mi alrededor a que se desarrolle y que tenga también un modelo académico en su entorno. No puede desarrollarse pensando que solo viendo una red social, llevando un curso gratis o cosas de este tipo o pagando un curso. No, el desarrollo académico es indispensable. ¿Por qué? Porque también le da lugar a entender venture capital o capital ángel, crowdfunding, todo este tipo de términos que hoy en día son indispensables para acelerar tu negocio. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y lo aclaro, yo no lo hice porque ni sabía que existía, ni creo que existían empresas de este tipo cuando yo inicié. Pero el acelerar tu empresa es que tu riesgo, que en el caso mío, mi riesgo, veámoslo en estos términos, el riesgo de mi negocio era mío 100%. O sea, yo tenía todo el riesgo. Es como una inversión tuya de vida. Voy a invertir en esto, pero voy a invertir el 100% en eso.
Cuando yo entendí, años después, de que yo tenía mi riesgo como una inversión bursátil, como comprar una casa y pagas todo, vos lo pagas todo de una vez. Entonces, todo tu riesgo está ahí, es tuyo. No es lo mismo que vos compres un apartamento o una casa y usted diga, ok, voy a poner el 50% yo y el otro 50% lo pone un tercero, o un 25%, 30%, como se determine ese porcentaje. Entonces, el riesgo yo lo estoy, ¿verdad?, balanceando. Este tipo de proyectos, como lo estamos claramente entendiendo, es un proyecto donde aparte de que tú no es el 100%, te están acelerando con know-how, con conocimiento. Entonces, a mí me parece que estas iniciativas son indispensables para el desarrollo de las nuevas generaciones. Y lo voy a decir por qué. Porque no es lo mismo a lo que a mí me pasó. Cuando yo arranqué, no había mucho mercado, ¿verdad? No había mucho mercado. Era un océano azul, como lo estaba diciendo anteriormente, no era un océano rojo. Ahora estamos con océanos rojos. Ahora, si usted quiere desarrollar un nuevo proyecto tecnológico o cualquier proyecto que quiere desarrollar, va a tener competencia. Ojo, y si no tiene competencia, a la vuelta de la esquina ya le llegan 4. ¿Eso qué significa? Que tenés que tener básicamente tenés que acelerar ese proyecto. ¿Y cómo se acelera? Con estas iniciativas, porque no es lo mismo que antes, ¿verdad? Y si vas caminando solo, muy probablemente llegue la competencia, acelere su proyecto con un modelo de estos y te rebase. Entonces, sí es importante también interpolar lo que a mí me pasó con lo que está pasando ahora. Cuando yo desarrolle otro proyecto que yo espero el otro año, 2024, 2025, desarrollar un proyecto, voy a hacerlo donde mi riesgo no va a ser 100% el mío. Vamos a tener un proyecto similar a este, o voy a estar con ustedes probablemente. Cedo la palabra. Mira, total, la inspiración de escala y creo que también la experiencia de nosotros es, a lo mejor hace un par de años no había muchas iniciativas como estas en América Latina, así que poder tener una y poder hacer eso y poder pasar ese aprendizaje, creo que es una oportunidad para América Latina ahora mismo. Así que acá estamos en escala en eso y bueno, seguro que podemos colaborar en eso en algún momento, Marcos, hacia adelante. Así que veamos. Y yo quiero concluir, se nos acaba el tiempo acá y esta conversa es súper interesante. Yo creo que tenemos material aquí a lo mejor para varios podcasts contigo, Marco. Pero hay una cosita por ahí que hablamos el otro día que a mí sí me gusta, de que tú me contaste y quería tocarla un poquito. Hay un tema de que tú me contaste el otro día que a ti te gustaba escalar montañas, Han. Y yo quería que nos contaras un poquitito de ese hobby más allá de lo profesional, pero es que creo que eso tiene algo que se ata tanto con todo lo que estamos hablando también. Así que no sé si me cuentas de esa experiencia y qué has hecho, a dónde has ido y la relevancia antes que se nos acabe el tiempo. ¿Eh? Lo vimos Bueno, en el muchas video del gracias. Venture Club Latam. Esa es una Sí, travesía ahí de un estaba, emprendedor nato sí, también. que yo pensé en Marco cuando vi esa parte. Sí, Vean, hay un detalle tal vez importante y yo agradezco mucho y lo he hecho con mucho cariño esta entrevista porque nosotros en Latinoamérica tenemos la capacidad de desarrollarnos más allá que otros países inclusive desarrollados. No es posible que Suiza tenga 10, 20 veces más patentes anualmente que toda Latinoamérica. Eso es porque muchas veces los ejemplos se toman de personas que son de Estados Unidos, que son de Europa y otras latitudes y no de Latinoamérica, ¿verdad? Y nosotros tenemos que creer en nosotros. Yo he creído en todos los que han estado a mi alrededor y hemos sido exitosos. Entonces, si creemos en nosotros, nada nos va a detener. Ahora, nada más quería decir eso porque es muy importante ese detalle desde el punto de vista de desarrollo. Entre más patentes tengamos, entre más proyectos innovadores tengamos, más nos vamos a desarrollar y más latitudes vamos a conocer. Dicho eso, yo tomé la decisión en el año 2016 de hacer deporte. Me pareció que ya era hora que saliera un poco de la caja porque no todo era trabajo. Ya era empresario, ya estaba metido en muchos proyectos, estaba un poco agotado de solo estar en eso. Y bueno, lo primero que hice fue CrossFit. Ya después de eso, después de lesionarme no sé cuántas veces, seguí adelante inclusive, pero me propuse una meta y un día estaba viendo un programa y salió el Kilimanjaro y digo yo, bueno, ahí está mi primera meta fuera de las metas de la empresa. Yo sí debo decir que yo sí tomé la decisión desde el año 2008 de salir al menos 15 días o 3 semanas, 2 o 3 semanas de
del ámbito laboral. Entonces yo viajaba, pero ojo, no es lo mismo que usted viaje con una empresa que sin empresa, ¿verdad? Porque usted se lleva la empresa en la cabeza al país que usted vaya y si va a la luna, se la lleva para la luna. Le llegará un correo allá con algún problema probablemente. Pero bueno, yo tomé la decisión en el año 2016-2017 de buscar una meta. Vi un programa, creo que era Nat Geo Discovery, ¿verdad? Y salió el Kilimanjaro y yo dije, bueno, ese es el que yo quiero. Y me preparé y en el año 2018 yo hice cumbre en el Kilimanjaro, fue una experiencia bellísima. No solo hice eso, después fui a Zimbabue, Botswana, Zambia, y cuando llegué al aeropuerto, parte de lo que uno es medio loco como emprendedor o pues, no sé, como tecnólogo, como se quiera ver, me acuerdo que me bajé al aeropuerto de Zimbabue y vi un rótulo que decía paracaidismo. Y digo yo, bueno, también lo puedo hacer de una vez. Y entonces, después de subir el Kilimanjaro, fui y me tiré en paracaídas en las Cataratas Victoria. Fue una experiencia espectacular. Y después de eso me fui a Botswana a un safari y después me fui a Sudáfrica y subí a Polonia. Subí a Eslovaquia y subí a otra montaña, subí al Monte Tatras. Entonces fue una experiencia donde dije, esto me encantó. Pero también fue ahí donde yo tomé la decisión de pensar en vender la empresa. Fue en ese momento. Después de ahí hicimos un due diligence muy profesional, se contrataron unas empresas profesionales que te cobran lo que ellos merecen ganar por su nivel profesional. Y ahí fue donde se hizo todo un macro proyecto para listar una empresa, para hacer un teaser, para hacer una presentación de venta de una empresa. Y eso fue lo que concluyó el año anterior. Básicamente el 31 de diciembre del 2022, yo estaba en un barco y ahí firmamos digitalmente la tecnología otra vez con una empresa que se llama Vencora, que la dueña de esta empresa es Constellation Software. Constellation Software es la empresa más grande del mundo en fusiones y adquisiciones, y esta empresa adquirió la empresa mía, Cuarzo Tecnología, y fue a raíz de todo esto. Ahora, sigo nada más porque yo sé que se nos va el tiempo. Subí el Kilimanjaro y yo me propuse subir una montaña cada año. El año siguiente, que fue 2019, ¿verdad? Cerquita de la pandemia, me propuse ir al Monte Elbrus, que es la montaña más alta de Europa. Sin embargo, me llamó una amiga, recuerdo que ella es escaladora, y me dijo, Marco, ¿por qué no vamos al campo base del Everest de una vez? Y luego yo, bueno, yo quería hacer eso como de último. Y me dice, no, vamos. Y nos fuimos para allá. Y entonces tuve una excelente experiencia en Nepal, en Lugla, uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. Toda una curiosidad de aterrizar en ese aeropuerto. Lamentablemente fuimos en época tremenda lluvia, un monzón, como le llaman ellos, ¿verdad? Un huracán. Pero bueno, otra vez, algo que parece negativo se convierte en algo positivo, te genera tremendas experiencias. Dormí en las casas de los sherpas, me tuve que quedar más tiempo de la cuenta. Viví experiencias bellísimas y al final sí hicimos el campo base, que era la meta que yo tenía. Eso fue en el 2019, llegó la pandemia 2020, siguió 2021 y en 2022 tomé la decisión de ir al Monte Damavand, que es la montaña más alta de Irán. Me encanta la protohistoria, debo decir que es una de las cosas que más me fascina. De hecho, detrás mío, ahí pueden ver aquí está el abecedario cuneiforme, que es la primera forma en que el hombre escribió, que fue allá entre el Tigris y Éufrates en Irak, lo que antes era Uruk. Y entonces lo más cerca de eso era ir a Irán, que tienen una milenaria, los persas, cultura, y tuve la oportunidad del año pasado de ir un mes entero allá. Subí el Monte Damavand, una belleza de montaña, un volcán, y después me fui a subir otro que se llama el Monte Tochal, así se llama, y después me fui a recorrer hasta el Golfo Pérsico, pero por el otro lado, ¿verdad? No por la parte de los Emiratos, sino por la parte, vamos a decir que pobre, y recorrimos todo eso. Y entonces no solo es escalar y subir montañas, que es algo que a mí me apasiona, sino también es conocer la cultura que está a su alrededor, tocar a la gente, hablar con las personas, darse cuenta que el mundo es muy pequeño, ¿verdad? También llevarse ciertas frustraciones, voy a decirlo así, porque yo estaba subiendo el Monte Tatras en Eslovaquia, allá en medio de ninguna parte, y pasé a una casita de una eslovaca para que vendía refrescos y tenía reggaetón. Y yo, ¿cómo es esto? Aquí hay reggaetón. Bueno, está bien, ¿qué voy a hacer? Nada. Pero bueno, son cosas también, experiencias bellísimas. Me pasó en Irán, en Irán me pasó que toda la música que escuché era persa,
original de ellos. Bellísimo, bellísimo. Entonces, la experiencia, tengo una lista de lugares por subir. Este año yo estuve en el Monte Ararat también, solo que andaba lesionado. Me acaban de operar de la rodilla, tuve un problema, un desgarro en el menisco y cosas que le pasan a uno también. Pero bueno, he tenido experiencias bellísimas que están ligadas también al emprendedurismo y el empresario tiene que sacar su tiempo porque eso te da ideas, te genera ideas. Usted ve cosas, usted está solo, usted está medio en ninguna parte y usted dice, ok, tengo que repensar aquel error que cometí, tengo que ver cómo hago para sostener a esta persona o tengo que relacionarme más con mi familia, ¿verdad? Que es fundamental. En mi vida, mi esposa ha sido fundamental, es un pilar. Sin ella yo no soy el que está aquí sentado hablando. Entonces, la familia que está a tu alrededor, ese núcleo familiar es indispensable para desarrollar tu proyecto en el tiempo. Wow, qué gran. Totalmente inspirador y una sesión realmente motivadora. Yo creo que realmente hemos visto todas las facetas y todas las caras de un emprendedor en todas las áreas. Ha sido increíble. Creo que nos llenamos de mucha emoción de haberte tenido hoy, Marcos, con nosotros. De verdad que sí. Oye, Marco, yo estoy esperando el libro ya, porque tú tienes como que, me parece que capturábamos aquí la puntita de todas las experiencias, pero yo creo que hay una bonita historia que contar, que seguramente de la reunión de hoy o de la exposición de hoy, muchos se van a llevar inspiración, pero ojalá puedas contar más de esa historia, porque yo creo que hay una fantástica historia que apenas comenzamos a conocer hoy, pero es muy, muy bonita, de cómo se hace, cómo es esa trayectoria y cómo esa conecta con tus hobbies y con todo lo que tú has hecho hasta ahora. Así que te felicito y gracias por compartir con nosotros este momento que va a inspirar a otros. Ojalá podamos también colaborar más contigo luego en otras cosas en escala, sería fabuloso. Y muchas gracias por tu tiempo. Sí. Y gracias a todos los que nos acompañan. Gracias, sí. Marcos. Pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo hoy. Seguro era un episodio muy, muy interesante y seguro tenemos otros episodios futuros contigo, Marco. Así que muchas gracias por acompañarnos y que pases feliz día. Gracias a todos. Feliz día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bye bye.